Capítulo 2. La visitación pastoral, un imperativo actual. Es probable que en algunos contextos la visitación pastoral se ha convertido en un arte ministerial en peligro de extinción. Llegar a los hogares de forma planificada, intencionada y con la preparación espiritual necesaria se hace difícil en estos días vertiginosos. La mayoría de las familias está muy ocupada con las demandas de la vida diaria y no siempre están disponibles para recibir al pastor en casa en la debida calma. Por su parte, los pastores están llenos de responsabilidades y actividades que reducen su tiempo para visitar, de modo que esta actividad a veces se posterga. La visitación es una actividad de alto impacto espiritual que puede cambiar la vida de las personas y la realidad de la iglesia. Aunque no es una tarea exclusiva de los ministros, pastores, ancianos, diáconos. Estos son los principales responsables por practicarlas, promoverlas y liderarla en todos los ámbitos de la iglesia. Origen e importancia de la visitación. Fue Dios quien inventó la visitación y nos enseñó su importancia. Antes de la caída, visitaba a nuestros primeros padres regularmente para instruirlos y para demostrar su interés, cuidado y afecto. Génesis capítulo 3, versículos del 15 al 25. Después del pecado, Dios visitó a Adán y Eva para darles esperanza y presentarles el plan de redención. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 15. Durante la época de los patriarcas, Él no olvidó visitar a los descendientes de la promesa. Visitó a Abraham varias veces y estableció un pacto con él y su descendencia. Un día inclusive lo visitó en forma humana. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 3. Cuando visitó a Moisés, el Señor se presentó en una zarza ardiente y aseguró que sus promesas a los fieles permanecían firmes. En la época de los profetas y reyes no fue diferente. Dios visitó a Samuel cuando era un niño y lo llamó a su servicio. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Pero la más grandiosa fue cuando Dios visitó al mundo a través de su único Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14. Esta visita divina lo cambió todo y trajo el cumplimiento de la promesa de salvación. Como dijimos, la visitación no es solo una tarea de los ministros. Sin embargo, en la Biblia, esta práctica se asocia de forma especial a su labor. Jetro, sacerdote de Madián, visitó a su yerno procurando la unidad de la familia. En la visita, además entregó orientaciones que cambiaron la visión del liderazgo de Moisés, de manera que el pueblo llegó a tener una estructura organizacional adecuada para su funcionamiento y prosperidad. En el Antiguo Testamento también es común ver a los profetas visitando. Natán visitó a David por indicación divina y ayudó a su restauración después del pecado. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Elías visitó a la viuda de Sarepta para llevar salvación y sustento en circunstancias de extrema necesidad. Eliseo visitó a la sunamita en más de una ocasión. El resultado fue que las bendiciones del cielo se multiplicaron sobre aquel hogar y aún milagros ocurrieron. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. En el Nuevo Testamento encontramos muchas evidencias y relatos que describen esta práctica. Jesús, como pastor y maestro, acostumbraba a visitar a las personas en sus hogares. Marcos capítulo 1, versículo 29, Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50 y Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. El Salvador iba de casa en casa, curando a los enfermos, confortando a los que lloraban, consolando a los afligidos, inspirando paz a los desconsolados. Hechos de los Apóstoles, página 364. En la Iglesia Apostólica, la visitación era una constante ya que se describe una rica vida en comunidad. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Ananías visitó a Saulo, oró por él y lo bautizó. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19.
y capítulo 22, versículos 12 al 16. También se nos habla de la visitación misionera que Pablo y Bernabé realizaban para confirmar a los creyentes y ayudar a fortalecer la organización de la iglesia. Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23. Es importante destacar aquí que este tipo de visitación fue realizada de dos en dos como Cristo había organizado a los 70. Lucas capítulo 10, versículo 1. Herramientas para un ministerio eficaz. Durante su ministerio, Cristo se enfocó primeramente en las personas y desarrolló un ministerio distinto a los de los líderes religiosos de su época. Las actividades tradicionales y las estructuras religiosas no ocuparon la prioridad del Maestro. Su comida y su bebida era llevar esperanza y ánimo a todos aquellos con quienes entraba en contacto. Hechos de los Apóstoles, página 364. La sierva de Dios también nos recuerda que la predicación por sí sola no tiene la eficacia suficiente si no está acompañada de un plan de visitación intencionado. El ministro que dirige la obra fuera del púlpito de manera adecuada realizará 10 veces más que aquel que limita su labor al púlpito. Evangelismo, página 641. Y enfatiza que la utilidad de un pastor se multiplicará si su labor va más allá de la predicación. Y esto involucra el trabajo personalizado con los miembros y las familias de la iglesia. Algunos prefieren enfocarse en lo que al parecer son actividades más productivas o que están mejor alineadas con los resultados esperados. Sin embargo, la sierva del Señor es enfática al declarar: los resultados de esta obra testificarán de qué es el trabajo más provechoso que un ministro del Evangelio puede hacer. El Evangelismo, página 322. Quien entienda esta verdad estratégica y espiritual, no solo priorizará la labor de visitación, sino que jamás sentirá que está realizando un trabajo improductivo, ya que los resultados lo acompañarán. Naturaleza y propósitos de la visitación pastoral. Llevar gracia y salvación. Así como Jesús visitaba a las personas en sus casas, el pastor que visita lleva a Cristo a cada hogar. Una visita espiritual puede ser un refrigerio para personas atribuladas. También puede ser la directa respuesta a las oraciones de alguien que está en necesidad. Cuando Jesús visitó a Zaqueo, declaró: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Lucas capítulo 19, versículo 9. Son incontables las historias de cómo Dios alcanzó vidas con el Evangelio y aún salvó vidas de personas de forma milagrosa gracias a una visita oportuna. Promover la comunión. Cuando el ministro llega a un hogar, tiene la valiosa oportunidad de invitar a las personas a buscar con mayor intensidad a Dios. A través de la palabra, de testimonios y consejos, puede alcanzar el corazón de las ovejas y llevarlas a comprometerse en busca de la presencia de Dios con más determinación. Alimentación espiritual. Cuando el pastor abre la palabra en el hogar, muchas dudas son aclaradas en la mente de las personas. La fe se desarrolla y fortalece al oír la palabra de vida. Es el momento para que las familias hagan preguntas y puedan profundizar sus convicciones a través de las Escrituras. Esto producirá satisfacción en los oyentes y una edificación espiritual difícil de dimensionar. Un ministro debiera alimentar el rebaño. Testimonios, tomo 2, página 547. Prevenir. Una visita puede ser la oportunidad del pastor para conocer más de cerca las luchas diarias de los miembros. Conocer los desafíos personales o familiares puede ayudar a prevenir problemas potenciales. Un consejo oportuno, una motivación adecuada, pueden ser mucho para evitar situaciones que puedan resultar indeseables. Fortalecer el sentido de pertenencia.
Cuando el pastor llega a la casa, está transmitiendo una clara señal de que la familia es parte de una familia mayor que los valora y se preocupa por ellos. En esta época, el individualismo y consecuentemente soledad en que nos encontramos la mayoría de las personas, una visita personal puede fortalecer grandemente la identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad de fe. Fortalecer las relaciones. La cercanía e intimidad que se produce en una visita ministerial no se consigue en otro contexto. El pastor puede ganar el corazón de sus ovejas en la medida que los visita y atiende sus necesidades espirituales. Fue así como Jesús fortaleció los vínculos con sus amigos de Betania. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. El pastor, acompañado de su esposa o de un anciano, pueden construir vínculos de afecto cristiano que honrarán a Dios y permanecerán para siempre. Conocer las necesidades y demostrar compasión. Seguramente hemos predicado sin saber con exactitud las verdaderas necesidades de muchos de nuestros oyentes. Con esto surge una preocupación. ¿Qué tan relevante fue el mensaje entregado para las vidas de mis hermanos e invitados a la iglesia? Es cierto que Dios puede hacer mucho con muy poco. Pero ¿cuáles serían los resultados si conociéramos más de cerca las necesidades de nuestras ovejas y preparáramos el alimento exacto en la medida justa para ellas? Reconocer las necesidades de las personas, allí donde ellas están, y ayudarlas, es demostrar compasión, entrando no solamente en el hogar, sino también en su mundo interior. Dios nos encomendó una tarea solemne: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Nos legó este deber y privilegio en el que debemos involucrar a los líderes y miembros para revitalizar la iglesia. Para este objetivo, no se ha inventado aún un mejor método que la visitación. Cuando hacemos esta labor espiritual con sabiduría, la iglesia será fortalecida de manera extraordinaria. Visitar es un imperativo más actual que nunca. Josué Espinosa, ministerial asociado de la División Sudamericana.